una de las escenas que más me emocionan en los evangelios y también todas las veces que veo las enseñanzas que incluyen esta parte es la escena en la cual María Magdalena está buscando el cuerpo de Jesús y ve a aquel que ella piensa que es el jardinero y le pregunta, ¿dónde pusiste el cuerpo? Y ella se voltea y él dice, María. Qué emoción debe haber sido. Y en este año que nosotros enfrentamos tanta muerte, un año en el cual nunca lloré tanto. Tantas personas entraron al reino de Dios, tantas personas murieron. Yo me quedo imaginando cuando algunos de ellos estaban medio desorientados en el nuevo ambiente sin saber qué hacer y Jesús apareció y les dijo, Marcio, Josué, Lani, Sandra. Qué emoción. Eso debe haber causado en el corazón de esas personas que ahora vieron a Jesús resucitado. Siempre que yo veo esas enseñanzas de la crucifixión de Jesús, es horrible, pero yo me recuerdo de una historia. Dicen que es verídica, de dos conocidos de mi esposa, que fueron educados, criados en una iglesia batista, iglesia católica. En las dos iglesias, tanto la batista como la católica, hablaban mucho de infierno en mi infancia. Entonces, estos dos niños jóvenes eran de la escuela dominical batista y la mamá le pareció bien llevarlo. Tenían 15, 16 años. Y había aquella película, Jesús, y lo llevaron al cine para ver en la pantalla gigante la vida de Jesús. Y estaban viendo aquella película, comiendo sus palomitas de maíz, aquellos niños en aquella época que no tenían mucha oportunidad de ir a un cine. Y de repente ellos llegaron a esa parte de la crucifixión y el pequeño de 6 años se levantó encima del asiento y con toda su fuerza él gritó, no maten a Jesús. Y el otro hermano de 10 años lo cogió por el brazo, lo jala, casi le arranca el brazo, lo derrumba del asiento y le dice, cállate la boca, o si no todos nos vamos al infierno. En mi infancia, yo tenía mucho miedo de morir. Yo odiaba el horario de 6, 6:30, porque en ese horario me venía una depresión así, porque en mi tiempo de infancia, si ustedes creen, si ustedes quieren, crean, la ciudad primera ciudad que tuvo luz en Brasil estaba en apagón. Pasamos casi 2 años en apagón. Los ingleses se fueron y se llevaron las piezas de las máquinas y teníamos luz un día y 29 días sin luz. Era más o menos así. Yo me recuerdo que en aquel horario venía la oscuridad y habíamos sufrido muchos asaltos y a mí no me gustaba la noche porque yo tenía miedo de morir y yo pensaba que en la noche era más fácil de morir que en el día. Y yo pensaba bastante en la muerte. ¿Y saben qué es lo que yo más quería escuchar? Yo quería que alguien dijese, David, no te preocupes, tú vas al cielo. ¿A ustedes no les gustaría escuchar eso? Así, no otro joven o niño, alguien que tuviese peso así y te diga, tranquilo, tú vas al cielo. Ese era mi sueño, que alguien me diga, te vas al cielo. Y ahí mi miedo acababa. Ahí mis hipos en la noche, mi tristeza en la noche se acababa. Mi tristeza del atardecer.
Y saben de una cosa, en ese pasaje que fue la base de toda esa escena que nosotros vimos, eso es lo que sucedió. El único que escuchó directamente de la boca de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, ese era mi sueño, escuchar que Jesús me diga eso. David, el día de hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quería escuchar eso. Yo creo que usted también quiere escuchar eso. Es un deseo de nuestro corazón humano escuchar y tener esa garantía de la boca de Dios. Me vino entonces la idea al leer este pasaje. Si ese criminoso consiguió escuchar eso de Jesús, yo quiero saber qué él entendía y qué él hizo, porque si yo digo y hago lo que él hizo, yo voy a tener la misma garantía. En el capítulo 23 de Lucas, versículo 32, dos otros hombres también criminosos fueron llevados con él, con Jesús, para que sean ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado Calavera, ahí lo crucificaron con los criminosos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Ahora vamos al versículo 39. Y uno de los criminosos que allí estaba, colgado, le lanzaba insultos y le decía: tú no eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos también. Pero el otro criminal le dijo: ¿tú no temes a Dios, ni estando bajo la misma sentencia? Nosotros estamos siendo castigados con justicia, porque estamos recibiendo lo que nuestros actos merecieron. Pero este hombre no cometió ningún mal. Entonces él dice: Jesús, recuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y Jesús le responde: yo te garantizo, era lo que yo quería escuchar, que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver hoy 6 cosas que ese criminal consiguió descifrar, que él consiguió entender y hacer para llegar en esa garantía. ¿No sería excelente que tú tengas esa garantía? Y en la carta de 1 Juan, en aquellas 5 páginas, Dios mandó a escribir aquella cartita allí y al final Él escribe y dice así: esas cosas yo escribí para que usted sepa, garantía, sepa que tienes vida eterna. La primera cosa que nosotros descubrimos sobre este criminal es que él se arrepintió. Alguna cosa cambió. Porque en el libro de Mateos capítulo 27, versículo 44, la Biblia dice que ambos los criminosos insultaban a Jesús, ridicularizaban a Jesús, gritaban para Jesús, los dos. Y de repente algo cambió en el entendimiento de este. El Espíritu Santo de Dios, que convence a los hombres de los pecados, un día tocó en ese hombre y algo cambió. Y ese cambio trajo arrepentimiento. Él se arrepintió de la vida que él había llevado, una vida fuera de los caminos de Dios, una vida que desconsideraba lo que Dios quería, una vida vivida conforme lo que él quería. Él el que dictaba las reglas, él que hacía como él quería, no era Dios, no eran otros, era él el que hacía y llevaba la vida como quería, en la contramano de Dios. Ahora, en esta hora de su muerte,
Él entendió que estaba todo equivocado, que había vivido su vida en el camino equivocado y que tal vez ahora probablemente fuese demasiado tarde. Como él hubiese querido vivir su vida diferente, como él hubiese querido vivir su vida en ese momento en el cual él entendía que iba a enfrentar un juzgamiento de una forma que fuese condicente con el Dios que él conocía siendo judío. Él había entrado en el camino equivocado y él estaba arrepentido, él sabía del mal de su pecado. La Biblia nos dice en el libro de Actos, capítulo 3, versículo 19, arrepiéntete y vuélvete hacia Dios para que tus pecados sean apagados. La Biblia nos coloca y Dios nos coloca como condición del perdón de nuestros pecados, el arrepentimiento. Dejar de continuar trillando tu vida por tu cabeza y tu forma de entender y trillar conforme lo que Dios manda. Es eso es lo que es arrepentimiento, es dar media vuelta. Y él entendió eso, y por más que estaba en aquella cruz y nada podía hacer sobre su pasado, él estaba arrepentido. Las personas que él había matado, las personas que él había robado, del Dios que él había ignorado. Pero la segunda cosa que este criminal entendió, él entendió que delante de la muerte que vendría dentro de algunos minutos o algunas horas, habían dos opciones. Había infierno y había cielo. Había muerte eterna y había vida eterna. Él entendió que había dos opciones y que toda la vida de él que había trillado, que había vivido, lo llevaba para el camino de la muerte. Él entiende, porque él dice aquí, nosotros estamos siendo juzgados por nuestros actos, conforme esos actos merecen, porque nosotros somos hombres malos. Y él entendió que él había escogido la opción errada, y solo entendió eso en la hora de la muerte. Pero él entendió también que había una otra puerta, y que él debería haber escogido esa otra puerta. Pero tal vez ya era tarde de más, demasiado tarde. Romanos 6:23 dice, porque el salario del pecado es la muerte. Y él entendió ese versículo antes de ser escrito. El salario del pecado, el resultado del pecado, el pago, la deuda, lo que tú recibes por tu pecado es la muerte. Y la Biblia es muy clara en decir que la muerte es el castigo de Dios, la maldición de Dios. Mire, Dios no nos creó para el infierno. Jesús dijo, yo nunca crié el infierno para el ser humano. Yo crié al ser humano para hacer mi familia, para hacer mi reino, mis ciudadanos, mis súbditos, mis amigos, mi familia. Pero Dios, por ser un Dios de amor, dio libre arbitrio a la humanidad. Dio libre arbitrio a la raza humana allí, porque Dios no quiere a nadie obligado al reino de Él. Dios no obliga a nadie a pertenecer a su familia. Hay brasileños que si pudiesen haber escogido, hubiesen optado para nacer en la Suiza, en Alemania, o de repente Japón, Estados Unidos, Canadá. Pero no hay otra forma. Lamentablemente su mamá lo parió aquí. Pero hay otras personas que quieren, que deciden ser brasileños. Vienen a vivir aquí, piden ciudadanía y hacen todo lo que sea necesario. Así Dios no fuerza a nadie. Él quiere personas que quieren. Él no quiere a nadie forzado. Eso se llama libre arbitrio.
La tercera cosa que este criminal entendió, él entendió que Jesús era Dios, viniendo en forma de carne. Tal vez de repente en aquel momento en el cual el soldado, hubo aquel terremoto y aquel centurión, sargento, dijo, con seguridad es el Hijo de Dios, confirmó, él pensaba, porque tal vez este criminal, miren, él actuaba en el mismo lugar, en las mismas regiones donde Jesús estaba con su ministerio. Él había escuchado tal vez mensajes de Jesús. Él estaba actuando entre el mismo pueblo. Sus crímenes eran practicados, habían sido practicados en los mismos lugares donde Jesús había practicado sus milagros. Y ahora, en ese momento, cuando fue tocado por el Espíritu, él entendió que ese hombre era el hombre Dios, Cristo Jesús, que él era Dios y que él fue crucificado justamente por esa acusación. Los judíos lo mataron, los líderes de los judíos, los religiosos lo mataron porque él se decía Dios, y él se llamaba, se autodenominaba Hijo de Dios. Y si era hijo, él era Dios, eso es bien claro. Y él entendió que esa acusación era verdad, pero no era motivo de morir, porque ese Dios no tenía pecado. Mira lo que él dice. Ese hombre, no cometió ningún mal. Él entendió que Jesús era Dios, que Él era perfecto, que Él no debería morir. Él era el Hijo de Dios en forma de carne. Este hombre en forma de carne. Vamos a ver que Él entiende que Jesús tiene otro reino. Él ya sabía que Él se iba al reino de los cielos. Él ya sabía que Jesús era Dios. Él ya entendía que Jesús era el hombre Dios. Cuarta cosa que este criminal entendió, que lo llevó a escuchar esa garantía: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él entendió que Jesús era el rey del universo, que Jesús era el rey de la creación, era el rey de la humanidad, era todo de Él. Y en ese momento, Él quería ser súbdito de Jesús. Él quería ser ciudadano del reino de Jesús. Nunca antes. Él quiso ser, pero ahora en ese momento, delante de la muerte, tocado por el Espíritu, tocado por lo que él entendió, algo sucedió en ese momento. Él quería ser del reino de Jesús. Libre arbitrio. Demasiado tarde, pensaba él, pero él quería, si él pudiese regresar todo de nuevo. Él quería ser un seguidor de ese rey. Él quería ser uno de los discípulos. Él quería. Y él creía que Jesús era el rey del universo y él quería ser parte de su reino. Él quería que Jesús reinase sobre él. Y quinto, él creía que Jesús tenía el poder de cambiar su destino. Sabía que era demasiado tarde, que los chances eran pocas y que si Jesús quería, él entendía que Jesús tenía el poder de cambiar su destino. Él no sabía cómo. Él no tenía ese Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Él no entendía que era la muerte de Jesús que iba a pagar. Él no entendía que la muerte de Jesús iría a pagar sus pecados. Él no entendía que la resurrección de Jesús le iba a dar a Jesús el derecho de dar la vida por quien él quería. Él no entendía nada de eso. Él solo entendía que si Jesús quisiese, Él podía cambiar el destino de Él. Por eso que la Biblia dice que el Evangelio es tan simple que hasta un niño puede recibirlo. Usted no tiene que entender todos los detalles teológicos. Usted apenas tiene que entender que Jesús puede cambiar su vida. Y Él entendió. Y delante de aquel arrepentimiento, de entender que solamente habían dos opciones, que él estaba para ser castigado de la presencia de Dios, de su gloria, de su poder. Frente del entendimiento en Jesús, de aquel que estaba ahora en la cruz, era Dios en carne.
sin pecado, perfecto, entendiendo que Él era el Rey del universo y que Él estaba para partir a su reino. Y Él quería ser parte de ese reino, creyendo que Jesús tenía el poder, que si Él quería, mudaba el destino de Él. Y allí, número 6, Él clama a Jesús: Jesús, tenga misericordia de mí. Tal vez Él estuvo allí en la estrada de Jericó cuando Él escuchó a aquel ciego Bartolomeo gritar con todas sus fuerzas: Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Tal vez Él estaba en esa multitud y de repente robando, practicando sus crímenes, cuando Él vio que Jesús quiso y Jesús dio visión para aquel ciego. Y él entonces clamó a Jesús y le dijo: recuérdate de mí cuando entres a tu reino. Recuérdate de mí. Recuérdate de mí. Y porque él clamó a Jesús, Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es tan simple así. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10, esa garantía que él recibió y que yo tanto quería en mi infancia, y un día yo quería tener esa garantía. Hoy yo tengo esa garantía. Yo no tengo miedo de la muerte. En toda esta pandemia, cercado por enfermos y muerte, a la muerte yo no le temo, porque yo ya tengo la garantía. La garantía porque yo ya decidí hacer lo que ese criminal hizo. Porque un día yo clamé a Jesús y dije: yo quiero ser ciudadano de tu reino. Y en ese pasaje de Romanos 9 y 10, él dice que él tiene esa garantía. Y él resume todo aquello. Primero él te dice que tienes que creer en esa historia de Jesús. Esa historia que Jesús preservó a través de las Escrituras, que gobiernos históricamente, muchos gobiernos intentaron destruir, intentaron quemarlo. Inclusive hoy hay lugares en los cuales si te cogen dando una Biblia para otra persona, te colocan en la prisión 10 o 15 años o más. Esa Biblia que gobiernos quemaron para intentar destruir, Dios preservó porque Él quería que tú y yo tuviésemos esta chance de hacer lo que ese criminal hizo y tengamos esa garantía. En Romanos 10, versículo 9 y 10, dice que tú tienes que creer en esta historia de Jesús, en creer en el ladrón, que el criminoso creyó, que Jesús puede cambiar tu destino. Y hoy tú entiendes que es a través de la muerte y de su resurrección que Él murió, no por tus pecados, sino por el pecado de toda la humanidad. El salario del pecado es la muerte. Él no tenía pecado, Él no podía morir, pero Él pidió como Dios infinito, eterno, llevar el pecado de toda la humanidad para aquella cruz y ser separado de Dios Padre y ir al infierno para poder pagar mi pecado por amor a ti y a mí, que Él había diseñado y dado nombre antes de la fundación del mundo, porque Él quería tú, no quería que se parezca contigo, quería que tú estés en la familia de Él, Él quería tú en el reino de Él. En aquella oración del jardín de las oliveras, él pidió una vez más y le dijo: Padre, Señor, si hubiese otra forma de resolver este problema del hombre, de la humanidad, aparta de mí este cáliz. Y Dios le dijo: no, no hay otra forma. Y en Hebreos 14, él dice que delante de esa propuesta de Dios, él fue con alegría, porque él se recordó de ti, de tu nombre, de tu rostro. Y Él te quiere en su familia, Él te quiere en su reino. Fue por eso que tú fuiste creado. Fue por eso que Él murió en la cruz, porque Él te quiere en su reino. Regresando a Romanos 10, versículo 9-10, usted tiene que creer en todo eso. Y en el versículo 10, Él dice: y con su boca, con tu boca, confiesa a Jesús como que Él es tu Salvador y serás salvado.
paraíso garantizado. Con tu boca tú tienes que decir, confiesa, así como Él dice, cuando entres en tu reino, recuérdate de mí. Así tú tienes que decir, Dios, ten misericordia de mí. Yo quiero ser de tu reino. Yo quiero que tú seas el rey de mi vida. Hasta ahora yo he sido mi rey, mi jefe, mandado en mi nariz, pero a partir de ahora tú serás mi rey. Tan simple así. En la Biblia nosotros tenemos por lo menos unas 12 o 15 diferentes formas en las cuales personas hablaron eso para Jesús. Sea mi Señor, sea mi Padre, sea mi Rey. Tenga misericordia de mí. Recuérdate de mí cuando entrares en tu reino. Las palabras no son importantes, pero lo que es importante es que usted individualmente, no puede el papá hacer por el hijo hacer por el padre, hermano hacer por el hermano. No, tiene que ser cada individuo delante de Dios es libre arbitrio. Con la resurrección, la Biblia nos dice que Jesús adquirió el poder de dar la vida eterna, el perdón de los pecados a quien Él quiera. Y claro, Él quiere dar eso a todo aquel que quiera. Usted tiene que querer. Usted tiene que querer ser del reino de Él. Y si usted habla con Él. En Lucas capítulo 11, versículo 13, Jesús dice, cualquier persona que haga ese pedido para Dios, Él jamás va a negar ese pedido si usted lo hace con toda la sinceridad de su corazón. La Biblia dice que Jesús está en los altos cielos, hoy y en la tierra también por su Espíritu Santo. Y Él escucha esta prédica, ese pedido de cualquier persona que lo haga con sinceridad. Y Él, inmediato, es enseguida, es automático y no demora. Él enseguida dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si te mueres, tú ya estarás en el cielo. La puerta de la vida eterna se abrió para ti. Usted está perdonado. Usted es mi ciudadano. Usted es de mi reino. Yo soy tu rey. Bajemos nuestras cabezas. Usted que está por la internet viéndonos, el día de hoy usted comenzó esta programación de una forma y durante esta programación Dios tocó en tu corazón, así como Dios tocó en el corazón de aquel criminal. Y tú entendiste, usted entendió que solo Jesús puede resolver esta dificultad. Y usted que está aquí en el auditorio, usted entró de una forma y algo sucedió y usted entendió que ese criminal también entendió y usted quiere ser súbdito de Jesús. Usted quiere ser del reino de Jesús. Usted quiere que Jesús sea su rey. Dígale ahora en este mismo momento, dígale con sus propias palabras, dígale de su propia forma, sea el rey de mi corazón. Yo quiero ser de tu reino. Yo estoy cansado de estar llevando la vida de mi forma. Y veo que yo estoy equivocado. Yo veo que yo necesito de ti. Dígale de tu propia forma, de sus propias maneras. Hable con Él. Él te escucha, Él escucha. Él te perdona, Él te acepta y te garantiza que en el momento de tu cruz, delante de las dos opciones, Él abrirá la puerta para usted. Él abrió la puerta para usted de la vida eterna y todo lo que viene con eso que la Biblia nos dice. Pero primero, usted tiene que tomar esa decisión y hablarle. Dígale ahora en este momento para Él. Fale mentalizado, alto, bajito. Él te escucha. Si el día de hoy usted está tomando
esta decisión. Usted que me asiste por la internet, si está en el site de nuestra iglesia, abajo hay un botoncito verde donde dice yo hice una decisión. Entra ahí, haz un clic y comparte con nosotros. Alguien entrará en contacto contigo para alegrarte, para alegrarse y conversar un poco contigo, porque ahora tú estás garantizado en el reino de los cielos. Si usted está viéndonos por el YouTube, ahí en la descripción hay un mensaje que dice, yo hice una decisión. Y si usted está aquí en el auditorio, levante su mano bien alta, que yo le voy a dar una ficha igual a la que está en la internet, donde usted colocará su nombre y ahí aquí abajo dice, ¿qué decisión tomaste? Y aquí abajo está, aceptar a Jesús como tu Salvador. Levante su mano y llénela. Qué fecha linda, 4 de abril, 4 de 4. Fecha linda en la cual Jesús te dijo, hoy yo te garantizo el paraíso. Cerrando esta parte, nuestra iglesia tiene un curso llamado Uno con Dios, donde personas que tomaron esta decisión pueden estudiar durante 6 semanas. Son 6 clases sobre lo que Dios quiere ahora de usted, cómo tú tienes que entender la Biblia, cómo Dios quiere guiar tu vida, cómo tú tienes que hacer tu vida para poder transformar tu vida. Este curso es completamente gratis y por la internet. Tú también puedes hacer este curso llamado Uno con Dios. Si tú te inscribes, también puedes hacerlo por internet. Si tú clicaste en esa parte que dice yo tomé una decisión, eh, tú también vas a poder participar de este curso. Y quien quiere hacerlo presencialmente, el próximo domingo tendremos 3 salas. Tenemos varios horarios, en la mañana, 2 y en la tarde. Traiga un cuaderno, un lápiz, si usted quiere, su Biblia. Es el mejor curso que tú vas a hacer en tu vida. Y usted es nuestro convidado. Si usted está aquí en el auditorio, al salir, deja esta ficha con uno de los anfitriones en las puertas. Que Dios bendiga ricamente, porque el día de hoy tú conclamaste a Jesús como tu Rey. Y puedo decir ahora esas palabras de 1 Juan. Esas cosas yo escribí para que sepas que tienes vida eterna. Eso cambió la vida del criminoso, eso cambió mi vida. Y eso cambió mi vida y su vida. Que Dios los bendiga. Feliz Pascua. Dios los bendiga. Para encerrar, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar aquella música cantada al final. Muchas personas ya la conocen, es una música antigua y famosa. Dios envió. Y con eso encerramos nuestra programación. Dios los bendiga. No se olviden de dejar las fichas con uno de los anfitriones en las puertas. Dios los bendiga.